papá se llama Jorge. Así es. ¿Hace cuánto fue diagnosticado con Alzheimer, amigo? De llevar a sus hijos a la escuela. Un día fue a dejarlos y ya no supo cómo regresar. Una vez mi mamá agarró el auto, se cruzó a Tijuana con una sobrina chiquita y se perdió en Tijuana. Ese dolor que sentimos por esa persona, por esa pérdida, es exactamente igual de grande y de potente como el amor que sentías por esa persona. Me decían los doctores: Marco Antonio, no la vas a salvar. Uno quiere hacer algo para que no se vayan y tienes una esperanza de que le puedas meter reversa. Sí. Y no se puede. A mí me vale que no se acuerda de mí. Yo lo único que no quiero es que él sufra. Daría lo que sea para tener un día más con él. Y encendía la tele y de repente me veía en la tele y me decía: es mi hijo, pero no me reconocía ya a mí. Y yo me doy cuenta cuando me reconoce porque se le llenan los ojos de lágrimas. Me reconoció y me agarró y me dijo: mi hijito. Duró 1 minuto y fue la última vez que tuve mamá. Si pudieras tener una conversación con él, ¿qué aprovecharías para decirle? El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados. Hoy vamos a hablar de una de las enfermedades más dolorosas que existen, el Alzheimer. Como ustedes saben, yo tengo una historia personal debido a que mi mamá falleció hace algunos años justamente de Alzheimer. Y es una enfermedad que te toma por sorpresa, es una enfermedad cruel porque vas perdiendo a tu ser querido de poquito a poco. Y lo más importante es que cuando aparece, no se reconoce de inmediato y cuando te das cuenta que tu familiar tiene Alzheimer, no sabes qué hacer. Les pido un aplauso con mucho cariño para recibir a nuestro querido Alan Slim, que lo reconocieron obviamente por el Señor de los Cielos. Gracias. Bienvenido. Gracias, Marco, por invitarme. Alan, tienes una trayectoria impresionante. Obviamente, en televisión, pues hoy no vienes como actor, vienes como hijo. Tú estudiaste psicología y estuviste trabajando como psicólogo 10 años. Sí, primero, antes de ser actor, estudié, era mi hobby hacer teatro, ¿no? En Mexicali. Ajá. Pero pues llegaron los 18 años, tenía que escoger una carrera, elegí psicología y me dediqué a trabajar con niños con problemas del desarrollo durante 10 años y hice una maestría en educación especial. Estuve también haciendo prácticas en el psiquiátrico, entonces tengo muchas historias. Algún día me gustaría escribir algunas cuantas historias ahí, hacer una serie de un psiquiatra que estaría interesante. Estaría muy interesante. Oye, pero hoy vamos a hablar de una historia que se está escribiendo, que está sucediendo con tu papá. Tu papá se llama Jorge, ¿correcto? Así es, mi papá. ¿Y hace cuánto fue diagnosticado con Alzheimer, amigo? Hace apenas 3 años, Ajá, más o menos. Habíamos estado en una búsqueda constante sobre el diagnóstico porque era un poco confuso. Se le diagnosticó primero Parkinson y sí tiene un diagnóstico como tal, pero después otro neurólogo y otros especialistas llegaron a la conclusión de que papá tenía también Alzheimer. Entonces, mi abuela, su mamá, tuvo Alzheimer también. Entonces, pues era un diagnóstico que no queríamos pues recibir en algún momento porque justo habíamos conocido muy bien la historia de mi abuela. Vimos todo su proceso y nos daba mucho terror que le llegara eso a mi papá. Es una enfermedad muy cruel. Como sabes, yo lo viví porque es ver pasar a tu ser querido de ser una persona en sus facultades completas. Mi mamá era conferencista, yo la veía, fue campeona nacional de ventas, entrenadora de ventas, daba conferencias, la gente la quería, viajaba, nos sacó adelante a todos. Y es una enfermedad muy dura porque ves cómo se va como yendo de ese cuerpo la persona a la que conoces. Hay que reaprender a ver a ese ser humano como alguien diferente, porque como dices, estás acostumbrado a ver un ser humano fuerte, inteligente, que va bien, resuelve. Mi papá igual, lo mismo, de ser una persona dicharachera, como decimos allá, y siempre bromeando y siempre trabajando y ese hombre poderoso, ¿no? Ajá. ¿Qué hacía? ¿A qué se dedicaba? Dentista. Era dentista. Era dentista. Ya él ya se había jubilado, estaba retirado. Y sí, ver a tu papá de repente difuminarse en su personalidad, verlo más callado, todo esto que va desvaneciéndose, ¿no? Ese ser querido que de repente ya no es el que tú conociste. Exacto. En tu caso o en mi caso, como hijos, crecimos viendo una figura de autoridad que ahora ya no existe. Y ahora lo ves pequeño, ¿no? Pequeño y susceptible. Y ahora hay que cambiar los roles, ¿no? Sí. Hay que cuidar, ¿no? Exacto. ¿Tu papá y tú tuvieron una relación cercana toda la vida? Mi papá y yo siempre tuvimos
una buena relación. Siempre había un lado de mi papá que nos conectaba mucho, que siempre fue muy chistoso. O sea, mi papá siempre hacía bromas hasta la fecha. Hasta la fecha, de repente, hace sus caras o hace bromas o ya sabes. Como sí. Mi papá siempre ha sido muy coqueto, le encantan las mujeres, entonces coquetea. Se le olvida que tiene pareja. Se le olvida y retoma su personalidad. Su esposa siempre se ríe y le da gusto también porque dice, bueno, con que esté feliz, ¿no? Oye, es una enfermedad también muy lenta. Va apareciendo. Cuando uno empieza a notar los síntomas en el ser querido es porque ya está avanzada la enfermedad. ¿Cómo fue que ustedes se dieron cuenta para que la gente sepa cuáles son esos primeros síntomas que los hicieron ustedes sospechar? Decir, aquí hay algo raro. Yo recuerdo lo primero que empecé a notar y me acuerdo que mi papá le tenía mucho miedo al COVID en aquel tiempo de la pandemia. Decía, no creo que me dé esto y como que le daba como terror. Le da, como a todos nos dio. Y a partir de ahí hay un cambio abismal. Ya habíamos notado a mi papá que había tenido algún tipo como de cambio de tema. Por ejemplo, en una cena familiar de Navidad, hablando de, sí, porque el pastel estaba muy rico, ¿cuál te gustó más? O no sé qué. Y él de repente dice, el barco se fue y navegó y se fue lejos y el mar. Dice como... Y se hizo un silencio abismal. Yo me acuerdo, esa fue la primera vez que noté algo muy raro. Se hizo un silencio, y lo volteamos a ver y nos reímos todos al mismo tiempo. Ajá. Y papá también se empezó a reír y dijo, ay, no sé qué me pasó. Y ya, ¿no? Y seguimos hablando y todo normal, ¿no? O sea, el resto de la conversación normal. Pero esa es la primera situación que yo recuerdo de mi papá, que justo fue un foquito rojo que nos causó gracia. Y evidentemente las cosas empezaron a avanzar. Pasa lo de la pandemia y luego se hace más fuerte todo esto. Le da una crisis a mi papá por la falta de oxigenación en el cerebro por el COVID. Sí. Mi papá entró en una crisis como de paranoia y empezaron a suceder cosas muy raras que jamás habíamos visto en mi papá. Y empezó a tener como alucinaciones como en esos días. Se escapó de la casa 2 veces. Me decía, ¿cómo vamos a escapar de esta cárcel? ¿No? O sea, él creía que era un prisionero y que tenía que salir. Entonces empieza a ver como las ventanas con rejas como si fuese una cárcel. Y empieza él a completar en su mente como una historia. Y yo, todo está abierto, mira, ven, vamos a la puerta y podemos salir. Entonces abríamos la puerta y decía, no, nos están viendo, no podemos salir hacia allá, regrésate. Entonces regresaba, ¿no? Y así empezaron a pasar como situaciones, ¿no? Una en específico que a mí no me tocó porque yo no estaba en Mexicali, fue de toda la rutina de todos los días, Marco, de llevar a sus hijos a la escuela. Un día fue a dejarlos y ya no supo cómo regresar a casa. Entonces, lo único que él pudo hacer en ese momento es agarrar su celular y marcar a su esposa y decirle, oye, no sé dónde estoy, ¿puedes venir por mí? Entonces, ¿qué ves? Hay un Oxxo, una tiendita de estas o en tal esquina, ¿no? Y entonces ya ella supo cómo ir hacia él y traerlo de regreso, pero eso fue lo más alarmante de todo. Esa tarde de el sentirse perdido en el mismo camino de todos los días fue... Algo no está bien, ¿no? Sí. Hubiera sido maravilloso que alguien te dijera, oye, cuidado, tu abuela tuvo Alzheimer, si tu papá lo llegara a tener, cuidado con esos síntomas. A mí pasó exactamente lo mismo. Una vez mi mamá agarró el auto en San Diego, se cruzó a Tijuana con una sobrina chiquita y se perdió en Tijuana. Se perdió. Y no había celulares en ese tiempo. Entonces se perdió y le dijo a alguien así tal cual, yo soy la mamá de Marco Antonio Regil. Y fue casualidad de que la conocían y todo y localizaron a uno de mis hermanos y la fuimos a encontrar allá a Tijuana perdida. Y una vez a mí me tocó en el hospital, despertó, estaba recuperándose de una intervención y despertó y dijo, me secuestraron. Le digo, no mamá, me secuestraron. Y se arrancó las agujas y todo y tuvieron que llegar los doctores y la aseguraron. Fue horrible la escena. La aseguraron la cama y la volvieron a meter las agujas para seguirle dando la medicina.
Y sí, se sentía secuestrada. ¿Y cómo permitiste que me secuestraran? ¿Por qué me trajiste aquí? Cuando empiezan estas escenas son durísimas. Es una alucinación. Son fuertes. Y Son tú muy fuertes. no sabes ni siquiera cómo asimilar lo que estás viendo. Obviamente preocupa mucho porque están viviendo un episodio de angustia muy fuerte. Muy fuerte. Y que dan ganas como de hacer que tengan un entendimiento más claro, pero a veces es imposible porque tienen una idea sobre una situación y están en su mismo trip alucinando Sí. algo, ¿no? Una situación, estoy secuestrada, me tienen aquí prisionero. Uh-huh. Entonces, por supuesto que preocupa y uno lo que más quiere es tranquilizar y darle un Sí. poco de paz a esa persona. Pero lo más importante es siempre acudir a un especialista, ¿no? No tomar decisiones tampoco solos porque a veces no sabemos nosotros qué decir. No sabemos. Oye, síntomas, hablando de síntomas, ¿le llegó a ocurrir o le ha llegado a ocurrir que piense que lo robaron? O sea, que se le pierde algo, no se acuerda dónde lo dejó y dice, me robaron mi cartera, me robaron las llaves, me robaron una fotografía, me robaron un libro y empezar a acusar a la gente de que le robaron. ¿O no le ha pasado eso? O sea, empieza como a tener una paranoia conspirativa en su contra. Sí. O sea, como de, es que mi esposa me quiere quitar las llaves y el carro y vamos a hablar el seguro y así, ¿no? Entonces empiezan a pasar muchas cosas así. Fíjate, mi abuela, que también pasó por lo mismo. Ella también se peleaba con nosotros, sus nietos, porque decía que le habíamos robado dinero y que ella había guardado. Estaba muy segura de haber guardado un dinero ahí. Era como muy surrealista, como una novela de Gabriel García Márquez. De repente llegábamos a la casa de mi abuela y había una sopa, un caldo en su olla, pero azul, porque le echó pintura. O sea, de repente habían cosas surrealistas. Sí. O de repente abría y me decían, pásame mi blusa. Entonces agarrabas el cajón y lo abrías y en su cajón de ropa había un hot dog petrificado de quién sabe cuántos días atrás. Con el catsup y la mostaza así ya duros, ¿no? Sí. ¿Y qué hace un hot dog en tu cajón de ropa? Sí, ya no hay lógica. Y empiezan a confundir incluso a la gente. O sea, a su hija que vive con ella, mi tía, de, oye, mijita, ahorita que acabes me limpias acá y te doy tus 500 pesos, o sea, pensando que era la persona de servicio. Y era su hija que vivía ahí, que llevaba años viviendo con ella y pues ella la crió, ¿no? Entonces pasan esas cosas y nos causa mucha gracia, pero al principio. Pero después cuando se empiezan a escapar y a comprometer su integridad es cuando realmente pues decides. Y es duro porque tienes que empezar a tratar. Le tienes que empezar a quitar su libertad. Ya te quito las llaves del carro. Luchan. Y claro, luchan, se enojan. Te quito la tarjeta de crédito, te quito tu libertad. Y se enojan mucho. Sí. ¿Has vivido eso con tu papá? Sí. Hace 2 años justo, todavía mi papá manejaba. Y él todavía usaba las llaves del carro y cosa que me parecía alarmante. Su esposa con la misma negación y el aferramiento de querer de que él siga funcionando, ¿no? Es que yo quiero que él... O sea, si yo le empiezo a quitar cosas o limitar cosas, él va a dejar de hacer sus cosas y se va a atrofiar, ¿no? Esa parte cerebral. Entonces le decía, sí, pero siempre y cuando no comprometa la seguridad de nadie, ¿no? Entonces, esa última vez que yo fui a Mexicali, la graduación de uno de mis hermanos, estaba mi hermano con su traje y todo. Entonces, pasaron por mí en la camioneta y me subo y yo dije, ¿qué está haciendo mi papá manejando? ¿Por qué está manejando? Entonces le digo, vamos a llegar a la gasolinera, una gasolinera muy cercana, y con mi intención de quitarle las llaves, ¿no? Y yo subirme. Y ya me bajo, le digo, préstame las llaves, tengo muchas ganas de manejar. Y en eso voltea y me dice, oye, ¿y ese muchacho quién es? Y le dije, ¿quién? El que está ahí, el de traje. Y yo, es tu hijo. Se está graduando el día de hoy, ¿no? O sea, cosas muy fuertes que no... O sea, su hijo con el que vive todos los días, le quito las llaves y volteo y les digo, oigan, esa es la última vez que mi papá manejó porque es un peligro tanto para ustedes como para otro ser humano, ¿no? Entonces, que sea la última vez. Y sí insistió mucho tiempo y ya dame las llaves para ir a la tienda, ¿no? Quieren seguir haciendo su vida normal. Pero lo puedes ir jugando, ¿no? Sí. Por su misma
enfermedad y el olvidar constantemente, luego se les olvida de que ya, a lo mejor ya fueron, ¿no? A la tienda, les puedes decir, ya acabas de regresar y a lo mejor no es cierto, pero puedes jugar un poquito ahí con su mente, es la única ventaja. Es imprescindible tener la asesoría de un profesional o una profesional de la salud que te oriente, porque el error es empezar justamente a discutirles. Yo creo que te ha tocado ver también, a todos nos ha tocado ver gente que no acepta que el familiar, tu ser querido, tiene la enfermedad y empiezas a discutirles. Es tu hija. ¿Cómo no te vas a dar cuenta que es tu hija? No, ya no puedes manejar. ¿Cómo se te va a olvidar? Acuérdate. Y los empiezan a empujar a que... Y es una situación horrible. Es horrible, ¿no? No ayuda en nada. Hay gente muy, muy preparada que sabe perfectamente cómo llevar cada situación. Y yo creo que es bien importante informarnos, ¿no? Porque no se puede convertir un día a día de lucha constante con esa persona, porque entonces, tanto tú como familiar, hijo, lo que sea, vas a terminar pasándola muy mal. Y esta persona también lo va a pasar muy mal. Entonces, hay muchas estrategias para lograrlo. Y sobre todo para salvaguardar la paz mental de estas personas, porque en la misma ignorancia muchas veces lastimamos al otro, ¿no? Justo veía un video hace 2 días de un hijo de una persona con Alzheimer que lo estaba grabando, ¿no? Y el video dura muchos minutos y justo él empieza a grabar a su papá porque su papá empieza a preguntar por su esposa. ¿Dónde está Gaby, no? Uh-huh. Ya se murió, papá. O sea, generalmente es la primera respuesta que uno le diría a su familiar, ¿no? Como que, pues, realistamente, pues, ya se murió. Era una constante y luego le respondía lo mismo. Y papá, es que ya se murió, ya está muerta, pero mucho. Le insistía, ya está muerta. Y el señor estaba en un mar de lágrimas, viviendo un duelo nuevamente, porque seguramente ya lo había vivido quién sabe cuántas veces. Y veías al señor bañado en lágrimas y en crisis, porque se acababa de enterar que su esposa había fallecido. Sí. Y el hijo le decía, es que está muerta. No, está muerta. O sea, estar confrontando y corrigiendo no sirve de nada. ¿Por qué esa necesidad? O sea, claro. Creo que es ignorancia y un poco también falta de sentido común. Hay gente que no la tiene y por eso es importante también tener un poco como de asesoría, ¿no? O sea, informarse un poquito más. A ver, estoy con un familiar así. ¿Qué puedo hacer para pasarla no tan mal, ¿no? Sí. O sea, Número 1, no discutirles. No discutir con ellos. No discutir con ellos. Es que vuelven a ser como niños chiquitos. No sé si te has dado cuenta, 100%. Lo percibes así. Sí. Entonces te dice, yo creo que mi mamá decía, íbamos a un parque o algo en Arizona, estábamos viviendo. ¿Te acuerdas cuando veníamos aquí cuando eras chiquito y yo te traía? Obviamente no. Crecí en la Ciudad de México y en Tijuana, ¿no? Y decía, sí, mamita. Sí, ¿te acuerdas? Mira, y ese es el trenecito que yo te subía. Yo creo que se acordaba del de Chapultepec o algo así. Sí, claro, el trenecito. Sí. Es como que sí, por supuesto. Y les cambias el tema. Claro. Y le haces pasar un buen momento. No la haces entrar en shock. Y tanto tú como ella siguen, avanzan. Sí. Porque si la contradices, se va a quedar ahí ciclada en la misma. Sí. Pero sí es que, o cómo no, o va a entrar en shock, o quién eres tú, o, ¿sabes? O sea, es entrar en un mal mood. Es bueno no discutir. O sea, no discutir y seguir inteligentemente una conversación. Y pasarla soft. Sí, y te llevas la conversación para otro lado. Sí. El que está consciente aquí es uno, ¿no? Claro. ¿Estás de acuerdo? O sea, ¿por qué ser 2 inconscientes en una misma conversación? No vamos a llegar a ningún lado. Entonces, sí ser uno el que lleva la batuta y llevarlo siempre hacia lo positivo. No sé si te ha pasado a ti, te pongo como ejemplo para que me digas tu experiencia. Yo lo que veía, sobre todo, fueron como 3 etapas del Alzheimer. La primera, que creo que fue la más difícil, que era cuando estaba empezando y ella se daba cuenta de lo que estaba pasando. Sí. Y entonces, muy seguido, me decía, cuando yo cometía el error, o mis hermanos o la familia cometíamos el error de contradecirla antes de que hubiéramos recibido la asesoría del médico, que fue donde ya nos dijo, no le discutan, no le peleen, no la quieran traer de regreso. Claro. No va a regresar. Y le discutan, me robaron mi maquillaje. Es que me robaron, yo aquí lo tenía, me robaron. No, mamá, ¿cómo te van a robar? Por favor, ¿quién se va a robar el maquillaje? ¿Quién se roba un maquillaje? Van a, porque no estamos en un hotel. Y le llamó a seguridad y todo. Y yo estaba en otra habitación. Y cuando paso por ella, veo que está seguridad y todo. Y dice, señora, segura que le robaron. Es que mire, si usted acusa de que le robaron, la señora que limpia, pues se va a meter en problemas. Claro. Y yo, no, mamá. Entonces me enojaba yo, ¿no? Claro. Entonces y entonces como que ella se daba cuenta y empezaba a decir,
¿qué me estás diciendo? ¿Que estoy loca? No estoy loca. No estoy loca. Yo sé perfecto. Entonces como que sentía yo que ella se estaba dando cuenta de que estaba perdiendo la noción de la realidad y eso la estresaba mucho. Entonces es lo que nos dijo el doctor. Cuando tú la confrontas con la realidad, se dan cuenta que están perdiendo la noción de la realidad y se enojan y sufren mucho. Claro. Entonces, esa fue la primera etapa. Ya la segunda, cuando ya no se acordaba de nada y todo, pues ya no había discusiones, ya ni ella sufría. Y la tercera, pues ya fue horrible el final. Pero, ¿con tu papá te ha sucedido eso? ¿Que él se da cuenta de que ya no tiene lógica lo que está diciendo o la conversación o que confundió a alguien? ¿Le ha pasado? Seguramente se da cuenta. Mi papá ahorita está en una etapa donde ya no sigue una conversación. O sea, tiene un lenguaje muy desordenado. Y habla muy bajito. O sea, tiene un volumen demasiado bajo y casi no se le entiende. Porque pues no articula bien y luego lo que dice a veces no tiene sentido. Entonces es complicado como poder seguir una línea, ¿no? de un tema con él. Pero a veces lo que hacemos es hablar con él y que él escuche y le decimos... Yo en lo personal a mí me gusta mucho llenarlo de cosas positivas, siempre comentarios positivos, siempre estoy con él. Y a veces mi papá sé perfectamente que tiene conciencia cuando suelta ciertas palabras o frases que sé que hay una coherencia con el entorno, ¿no? Y también cuando lo veo llorar, de repente llora hasta la fecha. Yo siento que en esos momentos es un shock donde él siente una añoranza o tiene una conciencia en ese instante. Y me parte el corazón, evidentemente. Y yo lo único que hago, porque pues no le puedo preguntar ¿qué sientes? ¿Por qué estás llorando? Cuéntame. ¿Quieres decirme algo? No hay nada como que pueda yo decirle porque no tengo una retroalimentación de su parte. Pero lo único que trato de decir es llevar una conversación positiva. Y le digo, todo está bien, papá. Estamos aquí. Estoy contigo. Estás en un lugar. Te están cuidando. Estás... bien, gracias, o sea, le agradezco siempre por todo lo que dio por mí y toda la familia que somos que me siento orgulloso de él y todas esas cosas que pueda uno como empaparlo un poco como de positividad, ¿no? Entonces, pues hay que ser un poco inteligente para estar a veces con él incluso, a veces 5 minutos, 10 minutos, media hora. A veces no sabemos qué hacer porque estamos así como, ¿y ahora qué hago? Porque pues no habla y ¿no? O sea, es como una cosa rara y es un reto también como sobrellevar y hacer pasar un buen momento. Sí. Y hubo un momento donde mi papá también, después de tantos exámenes y pruebas que se le hicieron para llegar a un diagnóstico, llegó un momento donde él nos preguntó, ¿y todo esto por qué, no? O sea, ¿qué pasa? Y en algún momento... alguien le dijo, es que queremos saber si tienes Alzheimer. Y, o sea, dije, ¿por qué? Porque, ¿para qué darles información? O sea... sobra. Ya no era necesario. Porque mi papá ya había perdido el juicio por completo. Entonces, ya no tiene una conciencia. Pero en ese momento de pequeña lucidez, en donde... evidentemente, mi papá, claro, tuvo una reacción... pues de mucho impacto, porque él sabía lo que era eso, ¿no? Porque lo vivió con su mamá. Entonces, su cara, o sea, se transforma y por supuesto que es fuerte, es una noticia fuerte. Una noticia que no tenía por qué habérsele dado nunca. O sea, ya en una etapa así, ¿para qué? A veces, si uno estuviese joven y a lo mejor tú estás investigando, oye, ¿qué me está pasando? O sea, pues sí quieres un diagnóstico, ¿no? Que te digan, a ver, ¿cómo me tengo que preparar? Pero ya en una etapa así, una persona, pues no vale la pena darle esa información. Es agregar sufrimiento innecesario a la sí, pero pasa porque como no sabemos, como todo esto es nuevo y no sabemos... cómo actuar, qué decir. A veces queremos dar un consuelo y resulta lo contrario. Y nuestro sentido común a veces pues no es el mejor, ¿no? Sí, entonces es complicado. Esa y ausencia no se de puede educación. juzgar tampoco
Sí, no hay educación, no hay educación. Por eso estamos haciendo esta conversación y por eso te agradezco que vengas a compartir esta historia, porque hay muchísima gente que necesita saber estas cosas de tu parte, que lo estás viviendo. Que se corra la voz. Que se corra la voz, exactamente. Que entonces no discutir, no contradecir, no le digas que tiene Alzheimer, no es necesario. No va a ayudar, además, no va a ayudar. Ahorita mencionaste el momento del diagnóstico. Para mí, cuando me dijeron tal cual que el geriatra nos dijo, tu mamá tiene Alzheimer y no hay ninguna cura y no hay reversa. Cuando me dijo eso, fue uno de los 3 momentos más duros en ese camino. ¿Tú recuerdas ese momento? Al principio fue, a ver, no, ¿qué hay que hacer? Vamos a entrarle, ¿no? O sea, y vamos a investigar y vamos a buscar el diagnóstico bien y sea lo que sea, no importa, pero ¿qué hay que hacer? O sea, ¿qué hay que hacer? Vamos a hacer algo. O sea, no estar esperando nomás así con las manos cruzadas. Yo veía a mi papá como cada visita que yo hacía a Mexicali, cómo lo veía y que cada vez perdía habilidades y cosas. Fue como un shock cada viaje. ¡Pum! O sea, esto ya no hace, ahora ya casi no habla, ahora ya no sigue una plática. O sea, era como un golpe fuerte. Y esto... Lo que más me dolió a mí, y no por una cuestión de ego, porque al principio mucha gente te dice, ay, pero no te preocupes, se va a olvidar de ti, pero siempre vas a estar en su corazón. Así, a ver, a mí me vale que no se acuerde de mí. Yo lo único que no quiero es que él sufra. O sea, no me importa si él ya no sabe quién soy. Eso es una cuestión como de ego, de quiero estar presente, quiero que sepa quién soy. No importa. No importa si él ya no sabe que soy su hijo, lo que fui en su vida, no importa. Yo lo que no quiero es que mi papá sufra. Y ese día cuando se le da la información de que le están haciendo exámenes para saber si tiene Alzheimer y la reacción de mi papá, ahí es la primera vez que él se enteró. O sea, a mí me partió el alma. O sea, por saber que mi papá estaba sufriendo en ese momento. Saber que él estaba dándose cuenta de, ¿no? Cuando nos dan el diagnóstico... ¿Es esto? O sea, también. Porque ya lo había vivido con mi abuela, ¿no? O sea, ya sabía lo que venía. Sí, se repite la historia. Sabes lo que viene, se repite la historia. Y ahora, la más reciente, porque yo sigo en este camino, pues ahora que mi papá está en un lugar, o sea, decidir llevarlo a un lugar, a un sitio donde lo cuiden. Una casa de retiro. Pues ha sido un viaje también muy duro. O sea, no quieres que eso pase. O sea, al principio... dices, eso no va a pasar. Eso nunca va a pasar. Eso, a ver, yo me encargo de que no pase, ¿no? O sea, siempre uno en su mente son cosas inconcebibles, ¿no? Para uno o para su familia. Y también este viaje, esta decisión, todo, también ha sido como, yo creo que la tercera, el tercer golpe al corazón, o sea... al alma, ¿no? Te entiendo. ¿Sentiste culpa o sintieron culpa en tu familia al tomar esa decisión de llevarlo a una casa de retiro? Es un lugar, me imagino, donde saben tratar a la gente con Alzheimer, los cuidan, tienen cuidados especiales. Sí. Pero para los latinoamericanos es una decisión muy difícil porque tenemos la idea de que papá, mamá, abuelita, abuelito se deben quedar en nuestra casa para siempre. Sí. Como que siento que los gringos son más... ¿Sabes? Como que a veces hasta lo planean, ¿no? O sea, tienen una cultura muy distinta. Ellos mismos lo planean. Exacto, ellos mismos. Y nosotros como latinos, que somos muégano, que somos familia, tenemos esa cultura de siempre, la familia hasta el final y la familia primero, ¿no? O sea, y no importa que yo me tenga que despojar de mis brazos y mis piernas, pero mi familia siempre antes que yo, ¿no? Entonces, culturalmente, pues ha sido un choque. Evidentemente, sí ha sido complicado para cada uno de nosotros porque, como te digo, no lo concibes en tu cabeza, no dices esto nunca va a suceder. Y empiezan a pasar cosas, ¿no? Empiezan a pasar cosas en el sistema familiar en donde, o sea, nos empezamos a enfermar, ¿no? O sea, físicamente hay un desgaste emocional y por lo tanto físico en donde ya no hay otra opción. Claro, después de muchas terapias y mucho entendimiento y mucho análisis y sobreanálisis, terminas entendiendo que es lo mejor, tanto para esa persona como para uno.
Y es muy egoísta a veces pensar que somos superhéroes y que nosotros vamos a salvar al otro, ¿no? No todo se trata de uno. Hay que pensar en el otro. Y en realidad, el no estar ahí, el no físicamente ayudar y hacer, no quiere decir que sea la mejor opción. O sea, es mejor a veces soltar y ayudar hasta donde te alcance, donde no comprometa tu esencia y tu persona y tu salud. Una persona con una enfermedad así requiere de toda tu atención. Entonces no puedes... Sí, a veces dices, bueno, contratamos a alguien, va un rato a la casa y que cuide. No es suficiente. Y es mucho dinero y eso son muchas cosas. Son muchas cosas económicas, físicas, de salud, psicológicas, ¿no? O sea, depresiones, mucha ansiedad. Y no. Sí. No, o sea, también hay que aprender a soltar y ayudar hasta donde podemos, ¿no? Sí. O sea, mi papá no va a estar desprotegido, eso es un hecho, jamás lo va a estar. O sea, porque obviamente no estoy diciendo, pues abandonemos el barco y dejemos ahí. Pues no, todos en conjunto podemos ayudar, cada quien desde su trinchera. Sí. Y desde sus capacidades, ¿no? A veces económicas, a veces físicas, a veces alguien puede en tiempo, ¿no? O sea, habemos pues toda una familia que podemos poner nuestro granito de arena. Sí. Cuentas todo eso, Alan, y pues me llega mucho al corazón porque yo pasé exactamente lo que está diciendo. Es exactamente el camino que casi todos los hijos de papá o mamá con Alzheimer pasamos. Yo recuerdo que estaba viviendo en Arizona y yo viajaba mucho igual por mi carrera. Entonces yo no podía tener a mi mamá o sea, yo vivir con ella porque pues, no, o sea, yo salía, entraba y salía. Pero mi hermano estaba casado, tenía sus hijos y se me ocurrió una maravillosa idea. Dije, compro una casa, ustedes viven ahí gratis, cuídenla, la casa es de mi mamá, o sea, yo la pongo, nada más cuiden a mi mamá. Y mi hermano, papá, perfecto, ¿no? Entonces, pues los mandé ahí en Arizona, cerca. Y así yo voy y vengo a Ciudad de México, voy y vengo y pues la visito y ahí la paso. Y dije, perfecto. Fue la peor pesadilla porque justamente lo que estás describiendo. Cuando una persona tiene Alzheimer, todo les irrita, todo les molesta y es normal, es una enfermedad. El ruido, si te mueven las cosas del lugar, tú dejas aquí tu taza y te la mueven para otro lado. O sea, cualquier cambio te irrita, cualquier ruido te irrita. Entonces ella estaba ahí, imagínate, 2 perros, 3 niños, gritos, los niños corrían, entraban, salían a la habitación y todo. Y mi mamá se ponía como ogro y les empezaba a gritar y empezaba a haber dramas. Claro. Y obviamente pues mi cuñada defendía a sus hijos. Claro. Y entonces me di cuenta, mi mamá parece, o sea, está como invitada en una familia. Y cuando hablé con los médicos me dijeron, un centro de retiro, todo está diseñado para ellos. Nada, o sea, la música, la temperatura, lo que comen, o sea, se les respeta. Ella en este lugar me dijo, va a ser la reina. En la casa que tú pusiste para ella, para la familia de tu hermano, no es la reina, es una invitada. Claro. Y dije, estoy gastándome un dineral. Entonces yo y llegaba yo y me peleaba. Pues me peleaba con mi cuñada, me peleaba con mi hermano, porque yo me ponía es drama, así como para una de tus series de la tele. Entonces ahí es donde uno se da cuenta y dices, estoy con este afán de no debo llevar a mi mamá a una casa de retiro. Sí. Le estoy haciendo la vida de cuadritos a mi mamá, a mi hermano, a los sobrinos, a mi cuñada. Me hubiera encantado que alguien me dijera antes, porque fueron 2-3 añitos de infierno, no fueron unos meses. Fue un periodo largo, hasta que ya las cosas le puse una enfermera, corría la enfermera. Es que suena ideal, no, suena un plan ideal, pero compromete a mucha gente. Sí. Y todo una sistémica de una familia que entonces empieza a descomponer, ¿no? Sí. O sea, y qué feo, o sea, tener a ese ser querido que tanto amamos, ¿no? Y a lo mejor quizás sus últimos años que estén así en pelea, ¿no? Sí. ¿Por qué tener ese mal recuerdo con esa persona? ¿Por qué manchar esa memoria con una mala relación de los últimos años? A lo mejor siempre fue muy lindo. Entonces, ¿por qué terminar así, no? Yo me acuerdo que el mejor momento, los mejores años, fue cuando la puse en la casa de retiro. Era una casa de retiro específica para gente con Alzheimer y fue precioso.
La ponían a hacer manualidades, le ponían coreografías, la vestían de como ella se quisiera vestir. Sí. Todos le celebraban, toda la gente que trabajaba ahí tenía una paciencia. Se las llevaban a la iglesia, se las llevaban al parque. Yo me integraba, desde cuenta que yo iba a ver a mi hija. Y entonces nos hacían shows, ahí estaban todas las señoras y señores con Alzheimer y nos bailaban y todo, y le ponían sus flores y todo. Sí, sí. Y todas las niñas, las chicas que trabajaban ahí, ay, Irmita, la agarraba, ay, y las amaba todas. Fueron los años más bonitos. Los años más bonitos. Sí, porque la ves plena, la ves ocupada, la ves siendo ella, ¿no? Pero la clave es esa, entender que cuando alguien tiene Alzheimer, es que yo sé que es difícil y no es posible para todos, pero lo ideal es que todo gire alrededor de ellos para cuidarlos, para que sus experiencias sean bonitas, para que no les contradigan, para que no les digan. Yo me preocupaba, es que que le den bien de comer. No es que, me decían los doctores, Marco Antonio, va a comer lo que quiera. Es un ser humano, es libre. No le vamos a obligar a que coma frutas y verduras. Sí. Si quiere comer pasta y refresco, pues se lo vamos a dar porque lo está pidiendo. El tema es, no la vas a salvar. Se trata de que sus últimos años los pase lo mejor. A mí me costaron años de trabajo, no sé a ti, pero porque uno quiere rescatarlos de alguna forma. Sí. Uno quiere hacer algo para que no se vayan. Y tienes una esperanza de que le puedas meter reversa. Sí. Y no se puede. Queremos ser el superhéroe de nuestros padres, ¿no? Sí, o de las personas que amamos, o de nuestra pareja, y no lo somos. No somos. No lo somos. Hay otras formas de ser superhéroe y a veces no tiene que ver con nuestro ego de yo salvé, yo traje, yo pude, yo la saqué de las cenizas. No, es a veces eso. También saber soltar y reconocer hasta dónde llega, ¿no? Sí. O sea, hasta dónde podemos meter la mano, porque hay veces que no. Tenemos que aprender a decir no se puede. Aceptar. Y mira el resultado. Sí, o sea, a veces es raro porque, no estuve ahí. Sí, tomé decisiones, no estuve ahí. Yo no la hice feliz porque pues ella fue feliz en su retiro y en su casa y con gente nueva. Pero qué bueno, ¿no? Y yo visitaba. Yo visitaba como ibas hijo. Y aplaudías y veías el show. Y me la llevaba. Y me la llevaba al cine, me la llevaba al teatro, me la llevaba al paseo. Y ya la traía de regreso a Irmita. Y la bañaban, la cuidaban, le hacían la cama. Era ella la estrella. No había más que la música que ellos querían, con el volumen que ellos querían. O sea, era todo para ellos. Cosa que en la casa no era así. Dentro de lo posible, el mejor final feliz, ¿no? Es ese. Creo. Alan, uno de los momentos más duros, que no sé si ya lo viviste o no lo has vivido, es el momento en que tu papá o tu mamá te ve y te pregunta, yo a ti te conozco, ¿quién eres? ¿Ya lo viviste? ¿Ya pasaste por esa etapa? No con palabras, porque mi papá no tiene mucho lenguaje, pero lo puedo ver porque yo le llevo fotos siempre que lo visito. Bueno, regularmente cuando lo visito le llevo videos o fotos de un álbum para no llevarme el álbum gigante. Ajá. Le tomo videos al álbum. Entonces le voy poniendo pausa al video con fotos de él cuando era novio de mi mamá, cuando estábamos nosotros chiquitos, cuando estábamos en el partido de fútbol. Y le voy preguntando, mira, ¿ya sabes quién es esta persona? Y me dice, yo. Porque está ahí, ¿no? Se reconoce. A veces no, a veces sí. Y a veces así con 1, 2, 3 palabras. Y yo me doy cuenta cuando me reconoce porque se le llenan los ojos de lágrimas. Ajá. Y porque hay algo en la mirada, no sé cómo describirlo, pero hay algo en los ojos. Un brillo, sí. Un brillo raro, como un entendimiento. Y a veces no se necesitan palabras como decir, oh, Alan. Pero a veces le pregunto, ¿quién es esta persona? O así en fotos. Y a veces hay una foto mía y me dice, Alan, ¿no? Y me dice mi nombre. Y claro, es un momento mágico, es muy bonito. Sí. Y yo me doy cuenta en esos momentos por su mirada. Mi abuela, que tanto amó a mi abuelo, fue su todo, ¿no? Sus ojos y fue todo. Ya mi abuela ya estaba en una camita acostada. Ya se le olvidó cómo comer. O sea, ella ya en sus últimas, ¿no? Porque eso empieza a pasar. El cuerpo se empieza a apagar, las áreas cerebrales se empiezan a apagar y se te olvida cómo moverte, cómo caminar, cómo comer y cómo respirar. Y entonces, ¡pum!, es como una velita. Se apaga.
Y mi abuela, me acuerdo, siempre le llevábamos una foto de mi abuelo. Y se la poníamos enfrente y lo veía y ya no hablaba nada. O sea, y tú veías cómo sus ojitos se llenaban de lágrimas. Es muy bonito. Uh-huh. Te entiendo, amigo. ¿Te acuerdas de la película esta The Notebook? El diario de una pasión. Cuando ella regresaba y tenían momentos donde ella se acordaba de Noah, era su esposo. El nombre de ella, no me acuerdo del personaje. Pero cuando llegan a pasar esos pequeños momentos de lucidez, es un regalo hermoso. Sí, se asoma la personalidad o la persona que está ahí adentro de ese cuerpo. Sí, ¿no? recuerdan. Sí. ¿Recuerdan quién es? Mi papá, todavía antier, voy a agarrar aire. Ay. Pues yo también agarramos aire los dos. Todavía se asoma su personalidad y es muy padre. Antier que fui a verlo, llego para llevarlo por un helado y le hace, bueno señor Slim, ya se va por un helado con su hijo. Y entonces la enfermera, ¿no? Para esto la enfermera, una muchacha joven, de cabello negro, cachetoncita, bonita, chapeteadita. Y mi papá, ok, adiós. Y se le acerca a ella para besarla, para darle un beso. Y ella nomás le pone la mejilla y le da un beso en la mejilla. Y ahí digo, mi papá no va a dejar de ser él, siempre va a ser él. Claro. Y entonces ya me dicen, hombre, los ponemos a bailar y pues como hay gente muy mayor, o sea, mi papá no quiere bailar con ellas, quiere bailar con nosotras, las enfermeras. Entonces va él siempre de bailemos entre nosotros, ¿no? Eso no se quita, amigo. Eso no se quita. Lo coqueto no se quita. Ahí sigue mi papá. Entonces, claro. Bueno, son esos momentos en donde pues dices, ahí está, ¿no? Ahí está mi papi. Pero qué hermoso que esté ahí, que esté cuidado, ajá, que pueda escuchar la música que quiere, bailar lo que quiere, con quien quiere, ver las películas que quiere. Porque eso es lo que es la maravilla que te da. Si tienes las posibilidades financieras de darles atención a un ser querido, ellos son las estrellas. Y la música, le encanta la música. Sí. O sea, hay cosas que mi papá puede estar aburrido o puede estar así sentado y a lo mejor nada le interesa, pero le pones música o le traes una cerveza, luego él quiere cerveza, ¿no? Y le encanta también la gente. Mi papá siempre fue muy social, entonces está en un lugar donde está con mucha gente todo el tiempo y eso le da vida también. Entonces, versus estar en un cuarto, en la casa, allá está el abuelito o la abuelita. Exactamente. En un cuarto, los niños, o sea, es otra cosa. Aquí están integrados, son lo normal dentro de ese lugar. Oye, te pregunto porque a mí me pasaba con mi mamá que encendía la tele y de repente me veía en la tele y me decía, es mi hijo. Pero no me reconocía ya a mí. Ok. No me reconocía. Decía, mira, mi hijo, Marco Antonio. Decía, sí. ¿Te ha pasado que tu papá te ve en la tele en tus series? Sí, ahora ya no. Casi no ve televisión. Bueno, le pone la televisión, pero es que mis series luego son de mucha... Entonces, claro, sí. Es que te has hecho una serie no muy lo queremos agresivas, estresar mucho. Entonces, pero sí, hazte una serie suavecita para que la pueda ver tu papá. Yo le platico, le digo, mira, papá, ¿te acuerdas que querías que yo saliera en la tele? Pues aquí estoy, y le enseño algo, ¿no? Una foto, una escena o algo, y me volteé a ver así como sorprendido, ¿no? Ajá. Entonces, como son noticias nuevas quizás para él, pero son buenas. Entonces, ¿por qué no revivir esas buenas noticias constantes? Oye, tu otro hijo juega muy bien. O él solo me dice, ¿no? Pues cosas de las que se siente muy orgulloso. Sí, Omar juega muy bien básquet. De repente que le salen frases completas que dices, oh, wow. Y frases bonitas, ¿no? De orgullo, de sentir felicidad por algo, ¿no? Sí. Entonces, es bonito.
Pero todavía lo tienes parcialmente. Sí. Todavía está parcialmente. Sí. Trato de ir a Mexicali mucho más frecuentemente que antes, porque antes iba mucho más espaciado. Y bueno, pues ahora quiero disfrutarlo más, quiero darle momentos, pues, de plenitud también, de felicidad. Cosas tan pequeñas, ¿no? Como llevarlo por un helado, o por una cerveza, o por unas alitas. Son momentos que lo llenan como de alegría, de salir a la calle, ver gente, ¿no? O sea, a él le encanta ponerle música y siempre tocaba la guitarra y cantaba. Entonces le puse una de sus canciones y me siguió la última estrofa. Empezó como a tararearla conmigo y me encantó porque se acordó un poco de la letra, ¿no? Entonces son esos momentos en donde sé que él es muy feliz y me hace feliz también a mí, ¿no? Por ende, ¿no? Sí. Pero lo seguiré disfrutando hasta donde llegue. Qué bueno. Qué bueno. Es un duelo que estaré viviendo de aquí hasta que esa velita se apague, Marco. De a poquito a poco. Y mientras te siga de repente reconociendo, es un regalo. Ya cuando no te reconocen, ahí sí es mucho, mucho más duro. Yo recuerdo que mi mamá llevaba ya un año y medio, 2 años de no reconocerme. Y ya me había dicho el doctor, es que lo más probable es que ya no te vuelva a reconocer. Y me acuerdo que hice oración y puse mi intención y dije, nada más quiero un momentito más. Una vez que me vuelva a reconocer. Y sucedió. Una vez. Estaba ya viendo, tenía un montón de fotos colgadas en su habitación, mías de cuando yo hacía Tienda del Precio. Ahí las tenía colgadas. Y había un billete de lotería, de la Lotería Nacional en el que yo había salido. Y entonces la enfermera siempre le decía, mire su hijo, mire. Y decía, sí, mi hijo. Y la enfermera intentaba que conectara ella la foto con la persona presente en la habitación. No conectaba. O sea, ella tenía claro que esa foto era su hijo, pero me veía a mí. Nunca relacionaba. Y le dijo, mire. Y me ponía la foto junto a mi cara. Me dice, mire, ahí está, es él. Y no caí el 20. Y un día me reconoció. Wow. Y me acuerdo, así como lo dices tú, es un brillo que regresa. Y me acuerdo, me dijo, mijito. Y me agarró la cara. Duró 1 minuto. Mijito, me abrazó, mi amor. Me dio besos. La abracé y se fue. Y fue la última vez que tuve mamá, realmente. Y son momentos sagrados. Que si todavía los tienes, gózalos, amigo. Sí. Gózalos, disfrútalos. Porque así es, esta enfermedad se va yendo de a poquito a poco y le afecta a toda la familia. Le afecta a los hijos, le afecta a la pareja, le afecta a todos. Y a veces los que cuidamos, sea parcial o parcialmente o de tiempo completo, nos descuidamos mucho. ¿Lo has vivido también en tu familia? Sí, y no es correcto. Estamos desocupando un lugar que no nos... O sea, estamos desocupando el lugar que nos corresponde. Sí. Entonces tenemos que ocuparlo. Entonces no podemos despojarnos de nuestras vidas y de nuestros roles para salvar a alguien. Tenemos que salvar a esa persona, pero hasta donde no comprometa nuestra integridad en muchos sentidos. Gracias por compartirlo, porque a veces pienso y digo, híjole, cuando mi papá deje de disfrutar cosas, ahorita pues lo disfruto porque lo veo disfrutar del helado, de la cerveza, ¿sabes? Pero luego pienso, ojalá esto avanzara más rápido, ya, o sea, y una vez un amigo me dijo, yo quisiera que mi papá estuviera de vuelta. Y daría lo que sea para tener un día más con él. Hay que disfrutar y aprovechar lo que nos regale, el tiempo que nos regale Dios, el universo, la vida, ¿no? Un día más, un abrazo más, una sonrisa más. Te entiendo perfecto, amigo. Y ese es lo duro del Alzheimer, que a veces siguen ahí físicamente. Por años pueden seguir, porque el Alzheimer puede durar décadas. Y están ahí físicamente, y es el cuerpo de tu mamá o de tu papá o de tus abuelitos, pero ya no hay contacto, ya no hay conversación, y ahí están. Sí. Y entonces ya dices tú, ¿qué pasó? Es como si se fue, pero ahí sigue. Es raro, ¿no? Es rarísimo.
Es raro, pero es una forma diferente de amar a alguien. Y por lo menos él va a olvidar quién es, pero nosotros no lo vamos a olvidar a él. Y eso es lo que importa, ¿no? Que nosotros sí sabemos quién es. Y nosotros amarlo, aunque él ya no tenga... A lo mejor ya nos asomen esos destellos de su personalidad, aunque no se acuerda de quiénes somos nosotros, pero nosotros sí sabemos quién es o quién fue, ¿no? Entonces, es correcto. Abrazar ese cascarón y esa alma que está ahí adentro. Fíjate, algunas estadísticas. El Alzheimer, según el Alzheimer Association de Estados Unidos, dice que puede empezar hasta 20 años antes de que aparezcan problemas de memoria, pensamiento o conducta. ¿Hasta 20 años? 20 años Wow. antes. O sea, puede estar ya la persona con Alzheimer y todavía no se manifiesta. Estadísticas fuertísimas. De Inglaterra dicen que 1 de cada 2 personas va a ser afectada directamente o indirectamente por el Alzheimer, ya sea que tengas Alzheimer o que un ser querido muy cercano tenga Alzheimer. La mitad de la población. Es muchísimo. Muchísimo. En Estados Unidos, 1 de cada 3 adultos mayores muere con Alzheimer u otra demencia, según el Alzheimer Association. 1 de cada 3, 33% de la población. Existen tratamientos, la medicina va avanzando. Todos quisiéramos que hubiera más rápido. Sí, que hubiera tratamientos milagrosos que avanzaran y revirtieran. Amigo, nunca sabemos. A lo mejor te toca todavía, la medicina va muy rápido. Pero entre que son peras o manzanas hay que prepararse, hay que entender esta enfermedad. Cuando somos hijos o nietos de personas que tuvieron Alzheimer, hay que cuidarnos especialmente. Alimentación, sueño, ejercicio, actividad, gimnasia mental. Así es. Si es que lo tenemos, ojalá que no, pero si es que lo tenemos, para minimizar los síntomas o retrasar la enfermedad lo más posible. Pero hay que hablar de esto. Se tenga o no se tenga el gen o la probabilidad o un pronóstico cercano. Sí. Yo me encargué a partir de lo de mi papá. Dije... Bien, yo no quiero que me pase, ¿no? Claro. Puede ser que sea inevitable, pero también, ¿qué tengo que hacer o qué opciones o herramientas puedo yo tener para evitar a toda costa que pase? Y por lo menos en mí no va a estar, ¿no? A lo mejor va a pasar o a lo mejor no, pero por lo menos yo me encargué el resto de mi vida con hábitos, con suplementos, con aprendizajes nuevos, ¿no? Con ejercicio, con... muchas cosas que se pueden hacer para evitar a toda costa que en probabilidades caiga en ti algún futuro como este, ¿no? Entonces, he cambiado mi vida a partir de este diagnóstico de mi papá y ojalá también lo entendieran muchas personas que quizás a lo mejor no están pasando por una situación como la nuestra, pero no importa si está o no está el gen. A cualquiera, mira las estadísticas que son muy fuertes, a cualquiera nos podría pasar y pues hay que hacer ejercicio, hay que alimentarnos bien, hay que hacer muchas cosas, se pueden hacer muchas cosas para evitar que esto suceda, ¿no? Entonces, nuestro día a día es el que va a definir nuestro futuro. Mi querido Alan, si pudieras tener el regalo de la vida, del universo, de Dios, de tener una conversación con tu papá, o sea, que regresara el Jorge lúcido y pudieras tener una conversación con él, ¿qué aprovecharías para decirle? ¿Hay algo que no le has dicho? Fíjate que no me he quedado con las ganas, Marco. Siempre que lo veo le digo lo que quiero y le agradezco y le digo siempre que fue el mejor papá que pudimos tener, que estamos orgullosos de él. Porque como uno conoce a su familiar, ¿no? Y sabemos cuál es su talón de Aquiles. Mi papá se sentía muy inseguro de haber sido un buen papá. Entonces, de las últimas cosas o conversaciones que llegamos a tener cuando todavía hablaba bien, me dijo, es que yo sé que no he sido un papá muy presente, sé que fui muy ausente y pues yo no estuve. Entonces yo le digo, no, papá, eres increíble, fuiste un gran papá, fuiste el papá que necesitábamos tener. Entonces, nunca se lo he dejado de repetir hasta la fecha, porque puede ser que en su mente exista por ahí esa inseguridad todavía y yo no quiero que él viva con ese pendiente. Entonces yo lo que quiero es que él esté en paz y quiero agradecerle, siempre le agradezco, siempre que lo veo le agradezco y le digo, estamos bien, mira, la otra vez
en su casa, le dije, mira, esta es tu casa, tú la construiste con tu dinero, con tu trabajo. Ah, sí. O sea, se quedaba impresionado por la casa de 2 pisos, ¿no? O sea, y le digo, sí, y este carro también es tuyo. Porque a él le importaba mucho lo material, ¿no? Entonces, lo hago es escuchar las cosas que sé que le hacen bien, ¿no? Y como hijo también siempre le digo, soy un gran hijo, soy exitoso, mira, soy actor, salgo en la tele, mira lo que creaste. O sea, y se siente muy feliz. Qué bueno. Y no se lo voy a dejar de decir. Y siempre que lo visite se lo voy a decir. Y le voy a decir, tus hijos están bien, tu esposa, todos están contentos, están bien, te amamos, estamos aquí para ti. Y no se lo voy a dejar de decir. Y cuando yo trascienda y si me vuelvo a encontrar con él, lo voy a abrazar y le voy a decir lo mismo y le voy a agradecer siempre. Siempre. No, eternamente agradecido con él. Qué hermoso que se lo digas. Sí, no me quedo con las ganas. No hay que quedarse con las ganas de decir lo que sentimos. ¿Para qué después, no? Sí. ¿Para qué esperar a que la psicóloga te diga, escríbelo en una carta y quémala y luego, no? Si podemos hacerlo ahorita, a menos que sea una persona que no se deje, ¿verdad? Que esté peleada con nosotros o bueno, pues, pero cosas así amorosas con personas de nuestra familia, amigos, parejas, exparejas, ¿por qué no? ¿No? O sea, no nos quedemos con las ganas de decir lo que sentimos. Cerremos círculos. Sí, ¿no? En vida. En vida. Si podemos en vida, hay que hacerlo en vida. Amén. Te agradezco mucho, Alan, que seas abierto, que nos platiques de esto. Estoy seguro que este episodio del podcast le va a servir a mucha gente. Espero que sí. La magia de estos podcasts que se quedan aquí a vivir, pues mientras YouTube y las redes de podcast no desaparezcan, ahí estarán. Los satélites allá en el espacio sigan funcionando, todo va a seguir. Ahí se van a quedar y una persona hoy, en 6 meses, en 5 años, en 10 años va a ver este episodio. O los extraterrestres en el futuro. Van a ponerle play. Ah, mira, había una enfermedad que se llamaba así. Ya no existe, pero imagínate qué maravilla. Ojalá. Que la gente en el futuro viera este episodio y diga, mira, aquí están los recuerdos de cuando existía el Alzheimer. Cuando los humanos batallaban con esas cosas. Cuando los humanos batallaban con enfermedades que mentales. Así sea. Ojalá que la ciencia lo logre. Pero al mismo tiempo, pues a nivel espiritual, estas cosas, estos dolores nos enseñan mucho. Porque ¿quién serías tú? ¿Quién sería yo? ¿Quién sería la gente que nos ve, que está aquí? ¿Quiénes seríamos si el dolor no existiera? Si la pérdida no existiera. ¿Te imaginas lo insensibles que seríamos? Porque no valoraría, o sea, sí a veces no valoramos el presente. Sí. ¿Quiénes seríamos sin el dolor? No estoy llamando al dolor, ni aplaudiéndole al dolor, ni deseándolo. O sea, lo que quieres decir es que es algo humano y es hermoso estar vivo y es hermoso sentir. Sí. Sentir tristeza, melancolía, añoranza, hasta enojo. Esta tristeza que estamos compartiendo tú y yo también es hermosa. O sea, no nos conectaríamos. No. Todo está bien en tu vida, todo bien en la mía. Qué bien, qué buena onda. Es muy humano. Somos seres humanos y es inevitable no pasar por duelos con esta situación o no. Todos nos vamos a ir en algún momento de diferentes formas, ¿no? Esta es una situación muy particular, pero todos nos vamos a ir. Entonces, todo es muy efímero. Sí. Soltemos y abracemos al mismo tiempo también nuestro presente y a las personas que amamos y lo que tenemos. Nada es para siempre. Yo no puedo agradecer o celebrar el dolor porque es horrible y no se lo deseo a nadie, pero sí agradezco y celebro quién soy gracias al dolor que he vivido. Yo siempre he dicho una cosa, el dolor o la tristeza que uno siente cuando perdemos a alguien es lo equivalente al amor que sentíamos por ella. Sí. Entonces, ese dolor que sientes cuando alguien se va, incluso una pareja o un familiar o llega la muerte de alguien, ese dolor que sentimos por esa persona, por esa pérdida, es exactamente igual de grande y de potente como el amor que sentías por esa persona. Sí. Entonces, si no sentirías ese dolor, no lo hubieras amado. Entonces, qué bonito sentir ese dolor. También abracemos el dolor. Sí. Entiendo que es horrible, pero horrible. Nadie queremos vivir eso. Todos quisiéramos pasarnos esa página, ¿no? Y ese episodio que es muy amargo, pero es lo que nos hace humanos.
Exacto. Yo lo reflexioné mucho durante el primer año de que mi mamá se fue. Yo decía, pues la única forma en que yo no podría estar sintiendo este dolor horrible es no haberla conocido. Ujú. ¿Preferiría no haberla Exacto. conocido? Exactamente. Ahí está. No. No. Con gusto vivo el dolor por haberla conocido. Si ese es el precio, lo vuelvo a pagar. Sí, lo vuelvo a Una pagar. y 100 veces. Una y 100 veces, amigo. Así es. Gracias. Gracias. Gracias, Alan. Gracias a ti. Gracias a ti. Mucho amor para Jorge, para tu papito, para toda tu familia. Gracias, Gracias gracias. a ti también. Para tu corazón. Y tu para el alma. tuyo, amigo. Para el tuyo. Aquí me tienes. Un día estás pasando por algo y quieres hablar con alguien que ya más o menos recorrió ese camino. Aquí me tienes. Gracias. Aquí tienes Nos un echamos, amigo nos de echamos todo corazón. un café, un mezcal o lo que quieras. O unas lágrimas Unas o lo lágrimas, que sí. sea. Lo que necesites. Vamos a llenar nuestra tacita de té con lágrimas. Chocolatito, lo que sea. Pero Mi querido gracias. Alan, pues Gracias. te seguiremos viendo en las series, en Netflix, en Amazon, en Prime, en HBO Max, en donde aparezcas. A lo mejor, Les va a oye, gustar. una película sobre el Alzheimer. Oye, sí. Estaría bonito una historia, contar una historia. Hay que contratar a un escritor y le echamos coco ahí los dos. Sería bonito. ¿Cómo ves? Sería lindo. Estaría lindo. Pues gracias. Lo hacemos algo así medio surrealista, ¿no? De realismo mágico, porque esta enfermedad tiene muchas cosas así, ¿no? Como Claro. sí, como muy mágicas. ¿Cómo O sea, a sería veces- la vida vista desde el punto de vista de una persona que tiene Alzheimer? Eso sería surrealista No, sí. porque es... Hay una película. ¿Hay una película así? Sí, con Anthony Hopkins. Ajá. Vela. Muy buena. Es muy buena. ¿Te acuerdas cómo Él se tiene llama? demencia senil o algún tipo de demencia. No recuerdo si es Alzheimer o no, pero está muy interesante. Está interesante. Y es justo lo que acabas de decir. Algo así, pues sí. Es desde la perspectiva. De hecho, tú la estás viendo y no la entiendes mucho porque No. estás tratando de entender la película, qué está pasando. De repente se cambian los personajes y es precisamente por la misma, el mismo universo del personaje, ¿no? Está muy, muy bonita. La voy a buscar. El padre se llama. ¿El padre se llama? Está. Gracias. Sí tiene demencia senil, ¿verdad? ¿O es Alzheimer? Es demencia, Sí, ¿verdad? algún tipo de pérdida Pero de es muy, memoria. muy interesante. Está muy bonita. Redes sociales, amigo, ¿dónde te encontramos para seguirte? Instagram, Alan Slim y el de la palomita azul, ya. Perfecto. Pues muchas gracias. Mucho amor para tu familia, para tu papito, para Gracias. todos. Y aquí estamos, amigo. Mucho Gracias. amor también para ti. Gracias Gracias. por este espacio y por compartirme cosas tan personales. A ti gracias también por lo mismo, te agradezco mucho. A mí me encuentran como Marco Antonio Regil en todas las redes sociales. Si les gustó el episodio, compártanlo, peguen la liga, cópienla. Siempre hay alguien que necesita ver este episodio. Si tienen algún comentario, si vivieron algo similar o están viviendo algo similar, si aprendieron alguna lección, compártenos aquí. Si están viendo en YouTube, compártanos aquí abajo en los comentarios qué aprendieron. Dentro del dolor que puede dejar el Alzheimer, ¿hay algo que aprendimos? ¿Hay algo amoroso? ¿Hay algo que valoramos? ¿Hay algo que no sé, hay algo que nos deja productivo o profundo o espiritual? ¿Hay alguna lección que nos queda? Porque es con lo que nos podemos quedar. Y si está en cualquiera de las aplicaciones de podcast, pues igualmente nos pueden dar una buena reseña y compartir el episodio. Si lo comparten en Instagram, etiquétenos a Alan y a mí. Nos encantaría ver cuáles son sus opiniones. Esperemos que este podcast haya sido útil para ustedes. Así que gracias de todo corazón. Hasta la próxima. Alcancen su máximo potencial. Gracias, Alan. A ti, Gracias, amigo. gracias a ti. Gracias. Gracias.